Paz de Cristo, Iglesia, paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en esta tarde. Praise the Lord to all the church, to the brothers, the sisters, our friends that are joining us this afternoon. Le damos gracias a Dios por prestarnos un día más de vida y de salud. I give thanks to the Lord for granting us another day of life and health. Y estoy contento de poder saludarles y les hago saber que en nuestras oraciones nos acordamos de ustedes. And I feel it's my pleasure to be able to greet you today and let you know that in our prayers, we remember all of you in our prayers. Y yo estoy confiado que nuestro Señor Jesucristo nunca dejará a su iglesia, porque su palabra nos promete que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. And I am trusting and I believe that God, our Lord Jesus Christ, will never leave His church, will never leave us, because His word says He will never leave us nor forsake us. Y le invito que vamos a entrar en la palabra de Dios. We're going to enter into the Word of God. Y le invito ahí que donde está, abra su Biblia conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el verso 8. I invite you there where you are at to open your Bible with me to the book of Revelation, chapter 1 and verse 8. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:8. The word of God says in Revelations 1:8, Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Praise God. Hallelujah. Revelations 1:8 says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Praise God. Hallelujah. Le invito ahí donde estamos, hermanos, que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar y pedir que el Señor nos hable en esta tarde. Let us bow our heads and pray and ask the Lord to speak to us this afternoon. Señor Jesucristo Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos en nuestros hogares para alabarte y adorarte con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Sabemos que las alabanzas y la adoración ha llegado ante tu trono como un perfume agradable, como un olor grato delante de ti. Ahora, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y que tú me uses como un instrumento, Señor, para poder, Señor, traer el consejo de tu palabra en esta tarde. Te pido, Señor, que me des sabiduría de lo alto, Señor, que tú llenes mi mente, mi corazón, todos mis pensamientos, Señor, aleluya, con tu palabra, el espíritu de tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables de una manera, Señor, que podamos entender, Señor, cada uno de nosotros. Revélanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tu divina palabra para el día de hoy, porque la necesitamos hoy más que nunca. Gracias, Señor, en ti confiamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero decirle que en Jesucristo tenemos todo. I want to tell you that in Jesus Christ we have everything. Él es el todo. He is everything. Él mismo lo dijo. He himself said it in Revelation 1:8, en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. I am the alpha and the omega. El principio y el fin. The beginning and the end. Dice el Señor, says the Lord. El que es y que era y que ha de venir. He who is, who was, and is to come. El Todopoderoso, the Almighty. Aleluya. En esta tarde quisiera predicarles, como dice aquí el título de este sermón, que es, que era, que ha de venir.
Pero hoy, en esta tarde, quiero traerles de la palabra de Dios en la porción que era. Today, I would like to preach to you on, like the title says here in Spanish, it says, who is, who was, who is to come. But today, I would like to emphasize on who is and who was. Gloria al Señor Jesús. Le tengo un mensaje hoy que a través del siguiente mensaje Dios nos va a dar paz. I have a message to you that through this message today, God will give us peace. El Señor nos dará seguridad, esperanza y poder, y también nos dará salvación. He will give us security. He will give us hope. He will give us power and also salvation. Hallelujah. Quiero hablarte de Jesucristo. Él es el que era, el que ha de venir. I want to speak to you about Jesus Christ, He who is, who was, and is to come. Y analizando esta proclamación, and as we analyze this proclamation in Revelation 1:8, en Apocalipsis 1:8, la cual Juan declara haber sido revelado de parte de Jesucristo, we see that John has declared to have been revealed from Jesus Christ. Podemos concluir con certeza que Jesucristo es el mismo Dios de Génesis y el mismo Dios que vendrá otra vez, como lo declara en Apocalipsis. We can conclude with all certainty that Jesus Christ is the same God of Genesis, and He is the same God that will come again, how Revelation declares it. Hallelujah. El que es y que era. He who is and who was. Mi abuelo, que en paz descansa, en muchas ocasiones compartió conmigo en aquellas pláticas que se extendían más allá de la medianoche, y muchas veces con varias tazas de café, de cómo era su relación con Dios. My grandfather, who is resting in peace, on many occasions he would share with me in those talks, late night talks, that a lot of times they would extend beyond midnight, and also over many cups of coffee. And he would tell me how his relationship with God was. He would tell me, me decía que ya después de un día largo de trabajo, le gustaba meditar en su recámara y hablar con Dios. He would tell me that after a long day of work, he would like to go into his room and rest and speak with God. Me dijo que pasaba ratos en silencio para escuchar la voz de Dios, y que la presencia de Dios venía y lo acariciaba. He would tell me that he would spend much time in silence so that he can hear the voice of God, and that the presence of God would come and begin to embrace him. Decía él que mucha gente dice que conoce a Dios, pero no lo conocen. Luego me miraba en los ojos y todavía puedo oír su voz que decía, te voy a decir una cosa, yo lo conozco, yo sé cómo Él es. Hallelujah. He would say that many people say that they know God, but he would say that they do not know Him. Then he would look at me in the eyes, and I can still hear his voice telling me, I'm going to tell you something. I know Him, and I know who and how He is. La palabra de Dios nos muestra quién es Dios. The Word of God shows us who God is. Y si me permiten un momento, and if you allow me a moment, les voy a describir al que es y que era. I will describe to you He who is and who was. Primeramente, Dios es espíritu.
Así nos dice Juan, capítulo 4 y el verso 24, Dios es espíritu. First off, God is spirit. This is what the book of John, chapter 4 and verse 24 says. God is spirit. En la naturaleza de Dios, it's God's nature. Vemos que Dios, siendo espíritu, según Pablo escribiéndole a Timoteo, fue manifestado en carne. We see God being spirit. According to Paul, writing to Timothy, he says that God was manifest in the flesh. Primera Timoteo 3:16, 1 Timothy 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hallelujah. We see here in 1 Timothy chapter 3 and verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Praise God. Hallelujah. Podemos ver que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra ahora se muestra, se manifiesta en carne. Aleluya. Dios fue manifestado en carne. We see that God, the same God that made the heaven and the earth, now shows himself. He manifests himself in flesh. Hallelujah. Manifestar, la definición de manifestar es mostrar, dar a conocer abiertamente, descubrir, poner a la vista. Y si usamos la definición en este pasaje, dice que Dios fue mostrado. Dios se dio a conocer abiertamente. Dios fue puesto a la vista en carne. Hallelujah. Manifest, the definition of manifest is to show or to make known openly, to discover or to place in plain view. And if we use this definition in this verse, it says that God was made known openly. God was shown. God was discovered. God was placed in plain sight in flesh. Praise God. El que es y que era. He who is and who was. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso allí al que es y al que era? Hallelujah. Why don't you give there where you at a hand praise to him who is and who was? Praise be the name of Jesus Christ. Hallelujah. Colosenses capítulo 2 y el verso 9 y 10 dice, porque en él, en Jesucristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. The word of God tells us in the book of Colossians chapter 2 verse 9 and 10, for in him, in Jesus Christ, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in him, who is the head of all principality and power. Praise be to our Lord Jesus Christ. El que es y que era. He who is and who was. Hallelujah. We see that Jesus, vemos que Jesucristo les dice a los judíos religiosos. Jesus tells the religious Jewish people when he says in John chapter 8 verse 56, en Juan capítulo 8 y el versículo 56, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Hallelujah. And it tells us the word of God, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then the Jews said to him,
You are not yet 50 years old. Have you seen Abraham? Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Hallelujah. Yo soy, dice el Señor. I am, says the Lord. Hallelujah. Miramos que el mismo Jesucristo es el mismo Dios que le habló a Abraham allá en el Antiguo Testamento. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. We see that Jesus Christ is the same God that spoke and called Abraham in the Old Testament and told him, come out from your people and from your land and go to the place that I will show you. He is the same today, yesterday. Él es el mismo hoy y ayer, el que es y el que era, who is and who was. En una ocasión había un paralítico que sus amigos estaban tratando de llevárselo a Jesucristo, que estaba adentro en una casa, en un edificio, y la casa estaba llena y no podían entrar, pero ellos hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron ahí en medio en donde estaba Jesucristo. We see that there was a paralyzed man who was brought by his friends to Jesus, but where Jesus was, the house, the place where he was full and they could not enter. So they took him to the top, to the roof, and they made a hole in the roof and they dropped him through the ceiling where Jesus was. And Jesus, the Bible says, that he saw this man and he had compassion on him and he forgave his sins. La palabra de Dios dice que Jesucristo vio a este hombre y tuvo compasión de él y perdonó sus pecados. Pero muchos de los religiosos que estaban allí estaban pensando, ¿quién es este que dice blasfemias? Solamente Dios puede perdonar pecados. But there were many religious people there, and they were in their hearts thinking, who is this man who speaks blasphemy? Only God can forgive sins. And Jesus, knowing their thoughts and their heart, y Jesucristo, sabiendo sus pensamientos y su corazón, les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Aleluya, el que es y el que era. Aleluya. So Jesus tells these men, which is easier to say, your sins are forgiven to you, or to say, rise up and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. Hallelujah. Quiero decirte que Dios tiene el poder para perdonar nuestros pecados, y ese Dios, Jesucristo, perdonó nuestros pecados. I want to tell you that God has the power to forgive our sins, and Jesus Christ, God, forgave our sins. Hallelujah. Oh, praise be to Him. I want to tell you, quiero decirles que Él es el que es. I want to tell you that He is who is. Un día, allá, Moisés, apacentando las ovejas de su suegro, él miró una señal allá en medio del desierto, y era una llama, era un fuego, era una zarza que ardía, pero no se consumía. Y era esa zarza que agarró su atención, y él empezó a dirigirse hacia esa zarza que ardía y no se consumía.
Y Dios le habló de entre medio de esa zarza ardiendo y le dijo que se quitara sus sandalias porque el lugar donde él estaba era lugar santo. I want to tell you that there was a time where Moses was taking care of the flock, the sheep of his father-in-law in the desert. And there was a sign of God, and it was a burning bush. And the bush was on fire, but it was not being consumed. And this got Moses' attention, and Moses began to go towards that sign. And the voice of God came out of the midst of the burning bush. And he called unto Moses, and he told him, take off your sandals, for the ground that you stand on is holy. Y miramos que allí fue el llamamiento de Moisés. Y Dios lo llamó para ser el libertador del pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto. And God called Moses to be the liberator of his people Israel that had been enslaved in Egypt. Y miramos que Moisés, preguntándole a Dios, he aquí que yo voy a tu pueblo y les digo que el Dios de vuestros padres me ha enviado. ¿Qué les diré? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? ¿Cómo les voy a decir quién eres tú? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Hallelujah. And we see the word of God tells us that Moses was asking the Lord, I go to your people, you send me to them, and if they ask me, who has sent me, who shall I say sent me? What name shall I say, who sent me? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Gloria a Dios. Y miramos que Jesucristo, cuando los soldados que venían a la orden de aquellos religiosos para prender a Jesucristo, para llevarlo y crucificarlo, venían buscando al Maestro, a Jesús. Y dice en Juan 18, verso 4 al 6, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aleluya, porque el yo soy del antiguo es el mismo yo soy que les dijo a los soldados. Jesucristo les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y el poder de Dios que estaba hablando a Moisés es el mismo poder en Jesucristo cuando él dijo, yo soy, que causó que esos soldados retrocedieran y cayeran a tierra. Hallelujah. Thank be to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. We see that Jesus Christ, when the soldiers that had been sent by the religious leaders to come and apprehend Jesus, to take him to be crucified, they came to him. But Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, he went forward and said to them, who are you seeking? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he. And Judas, who betrayed him, also stood with them. Now when he said to them, I am he, I am, they drew back and fell to the ground, because the same God who told Moses, I am, is the same God, Jesus Christ, that told the soldiers, who are you seeking?
And they said, Jesus of Nazareth. He said, I am he. And the same power that spoke to Moses was the same power speaking through Jesus Christ. Hallelujah. Who was, who is, and who was. El que es y el que era. Hallelujah. Gloria al Señor Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, leímos el 1 al 3, ahora el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. John chapter 1 verse 1 through 3 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Verse 14 says, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. I want to tell you that he is the same today, yesterday. Él es el mismo, el que es y que era, the one who is and who was. Praise God, hallelujah. He is the word from before the foundation of the world. Él es el verbo desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Sabemos que hay palabra para esto. Sabemos que Jesucristo, aleluya, es el mismo Dios. Dice el primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. The Word of God says in the book of 1 Peter chapter 1 verse 19 and 20, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot, he indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Hallelujah. You see, Él es el mismo. Jesucristo es el mismo Dios de la creación. Jesus Christ is the same God of creation. El que es y que era. He who is and who was. Hallelujah. Jesucristo, el que murió y resucitó al tercer día. Jesus Christ, who died and resurrected on the third day. Fue profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 53, el verso 7 al 12, acerca de los padecimientos de aquel Jesucristo, el Mesías, que vendría a dar su vida en rescate, como un sacrificio, un sacrificio para nuestros pecados, para que fuéramos nosotros perdonados por la sangre de Él. Y dice Isaías 53, versículos 7 al 12, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. We see in the book of Isaiah chapter 53 verse 7 through 12, it had been prophesied through the prophet Isaiah, and it says, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was stricken. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death. Because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labor of his soul, and be satisfied. By his knowledge my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Él es el que murió, Jesucristo, fue profetizado. He's the one who died, Jesus Christ, it was prophesied. In Psalms chapter 16 verse 10, Salmos capítulo 16 y el versículo 10, el salmista dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Miramos que David él estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios. We see that David was inspired by the Spirit of God, and he began to prophesy, empezó a profetizar, and he said, for you will not leave my soul in the Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Porque sabemos que Jesucristo murió. We know that Jesus Christ died, pero también sabemos que el Señor, él no fue dejado su alma en el Seol, ni permitió que él viera corrupción, porque al tercer día resucitó con todo poder y con toda gloria. We know that Jesus Christ died, but as the Bible says in Psalms, that he was not left, his soul was not left in the Sheol, nor did he allow his body to see corruption. Hallelujah. Because we know that he resurrected on the third day with all power and with all glory. Hallelujah. And we see that Paul says to the Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, Pablo le dice a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 3 al 4, verse 3 through 4, y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Praise God. Hallelujah. We see that the Word of God tells us, amen, in the book of 1 Corinthians 15:3,
through 4, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Praise God, hallelujah. Él vive, hallelujah. La semana pasada todo el mundo proclamaba, Él vive, Él ha resucitado, porque Él no está en la tumba. He lives. Last week, everyone proclaimed throughout the world that He lives, that He has resurrected. He is risen, hallelujah. And we know this because his tomb, it's empty. There is no one in the tomb. No hay nadie en la tumba. Oh, aleluya, porque Él es el Dios, aleluya, que resucitó. El Dios que tomó un velo de carne, aleluya, y murió por nosotros. Y Él resucitó al tercer día. God took a veil of flesh and He died for our sins. And on the third day, He rose again. Hallelujah. Jesucristo asciende, viene a morar en el corazón por el Espíritu Santo. Esta es la promesa de que no nos dejaría huérfanos. Jesus ascends after He resurrects, and He comes to dwell in the hearts of men, of all of us, by the Holy Spirit. This is the promise that He would not leave us as orphans. En Hechos capítulo 1, verso 8 a 9 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hallelujah. Praise God. Amen. In the book of Acts chapter 1 verse 8 through 9, the Bible says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Aleluya. Miramos que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hallelujah. Praise God. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. We see here that this is Jesus Christ, who is and who was. Miramos que este es Jesucristo, el que es y el que era. Aleluya. Y nos dice acerca de ese Espíritu Santo que mora en nosotros, Jesucristo que mora en nosotros. Efesios 1, 13 y 14 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Perdón, eso fue Romanos 5:5. Aleluya. Así dice Romanos 5:5. The Bible tells us in Romans 5:5, it says, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. El Señor nos dio su Espíritu Santo. The Lord gave us His Spirit. Hallelujah. His Holy Spirit. Ahora Efesios 1, 13 y 14 dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero que allí hay una palabra muy interesante que usa arras. Arras es la definición de arras, es señal o cantidad que se da como garantía en algunos contratos. Quiero decirle, aleluya, que el Espíritu Santo, aleluya, es la señal como garantía, es la señal como garantía, aleluya, que cuando Dios venga a levantar a su pueblo, todos los que tengamos esa señal, la garantía que somos de Él, que Él ya nos compró, que somos de Él, aleluya, porque el apóstol Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Hallelujah. Go with me to the book, hallelujah, of Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. It says, in him you also trusted, in who? In Christ. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Hallelujah. Yes, I want to tell you that he has purchased us, and the Holy Spirit is the guarantee, is the sign that when he comes for his church, when he comes to take his church, hallelujah, home with him, those that have been sealed with the Holy Ghost, that have the sign, the guarantee of his purchase that he has bought with his blood, hallelujah, because the Apostle Paul says, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. You see, we belong to him. Le pertenecemos a Dios. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Peter chapter 1 and verse 18 and 19 says, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. You see, hallelujah, Jesus Christ paid the price for us. Yes, he died on the cross. Yes, he resurrected on the third day. Yes, he ascended to heaven. And yes, he has come like on the day of Pentecost into our hearts to live inside of us. We are the temple of the Holy Spirit of God. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Aleluya. Él nos compró. Sí, Él murió en la cruz. Sí, Él resucitó al tercer día. Sí, Él ascendió al cielo. Aleluya. Pero Él vino, aleluya,
porque dijo, no os dejaré huérfanos, y Él mandó al Consolador en su nombre, y en el día del Pentecostés, Él llenó los corazones de los discípulos, de los apóstoles que estaban esperando la promesa, y igual hasta el día de hoy, Él sigue llenando nuestros corazones. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, le pertenecemos a Él, aleluya. El que es y que era, He who is and who was. Para terminar, quiero decirle que Dios se manifestó en carne para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz del Calvario. As I finish, I want to tell you that God was manifest in flesh to save us and forgive us from our sins through His death on the cross of Calvary. Hallelujah. Isaiah en Isaías nos dice, hallelujah, Isaías 43:11. Isaiah 43:11, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. I, the Lord, and there is none other beside me who can save. Hallelujah. Porque Él dijo que no hay nadie fuera de Él que puede salvar. He said there is no other beside Him who can save. This is the one who was. El que era dijo esto. Y mire lo que dice Mateo 1:21. And look what Matthew chapter 1 verse 21 says. The angel said, y el ángel dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. And he shall give birth to a child, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people of their sins. Jesús. Si el que era dijo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y luego el ángel dice acerca de Jesucristo que Él salvaría a su pueblo de su pecado. Yo creo que el que es Jesucristo es el que era. El que es y el que era es el mismo, porque fuera de Él, fuera de Dios, no hay quien salve. Jesucristo es Dios. He who was said, I, the Lord, and there is none beside me who can save. And if the angel said concerning Jesus Christ that He would save His people from their sins, that tells me that the one who was, God Almighty, is the same who is, because if there's none other that can save, and if Jesus is the one that is saving, then it is the same one, He who is and He who was, el que es y el que era. Aleluya. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. And there is no salvation in any other, for there is no other name under heaven given unto men in which we can be saved. Hallelujah. Acts 4:12, Hechos 4:12, dice Romanos 3:23, Romans 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, for all have sinned and have fallen short of the glory of God. Y luego en Romanos 6:23, then in Romans 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. En Romans 5:8, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5:8 says, and God shows His love towards us in that yet we were still sinners, Christ died for us. Cristo murió por nosotros.
Y miramos que aquí nos enseña 2 de Corintios 5:19, aleluya, que Dios se manifestó en carne y dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 de Corintios, 2 Corinthians, it tells us there, hallelujah, 5:19, that is that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Hallelujah. Miramos que Él es el mismo hoy, ayer. He is the same today and yesterday and forevermore, y para siempre. El que es y el que era, who was, who is and who was. Hallelujah. Y luego, para dejárselos claro, dice en Hechos capítulo 2 y el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Acts 2:38, it tells us, Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. And in Acts 22:16 it says, rise up, why do you hold back? Rise up and be baptized and wash away your sins, calling on his name, the name above all names, el nombre sobre todo nombre, el que es y el que era, y el que ha de venir, el todopoderoso, el alfa y omega, principio y fin. Hallelujah. Oh, to call on his name, the name above all names, Jesus Christ. He who is, who was, and is to come, the Almighty, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. Hallelujah. Oh, many think, what do you mean the beginning and the end? There is no beginning and end to him, because he is the beginning and he is the end. No hay principio y fin con Dios, porque él es el principio y el fin. Hallelujah. Quiero decirles, hermanos, que este es el que es y el que era. This is the one who is and who was. Hallelujah. I just gave you a representation of him who is and who was. But next week we're going to talk about he who is to come, the same one that I spoke to you about today. But we will get into the Word of God with all the signs that are happening now, today, that are being fulfilled from the Word of God, that tells us that he who is and who was is the one that is to come very, very soon. Para la siguiente semana quiero predicarles aquel que ha de venir. Aquel, el que ha de venir, aleluya, porque él es el que es, el que era y el que ha de venir. Porque nos dice su palabra, todas las señales que estamos mirando hoy en día es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Y quiero decirles que el Señor ha de venir muy pronto. ¿Por qué no hacemos una oración? Let us make a prayer. Ahí donde estamos, oremos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, porque tú eres el que nos revelas todas las cosas. Tú eres, Señor, el que nos das el entendimiento, aleluya, para conocerte. Hoy conocemos al que es verdadero. Aleluya, a su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, Señor, por revelarnos, aleluya, quién eres. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, aleluya, tenemos vida eterna si nosotros obedecemos tu palabra y hacemos como ella nos manda. Bendice a cada uno, Señor, en esta tarde ahí donde están escuchando, Señor Jesús. Que esta palabra haya traído fe, seguridad, esperanza, que estamos en el verdadero Dios. Aleluya, tú eres el verdadero Dios, el mismo hoy,
el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. A ti te damos toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga, que el Señor sea con ustedes, que el Señor los guarde y los proteja. Sigamos haciendo el altar en nuestros hogares a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén.